Saludos amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. El día de hoy Principalmente cuenta con la doctora Rosy Rojas, con quien trataremos importantes temas de actualidad del derecho tributario dominicano. Quédese con nosotros. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Saludos amigos de Principalmente. Principalmente hoy tiene el privilegio de presentar una jurista dominicana, profesora universitaria y especialista en Derecho Tributario. Se trata de la profesora Rosy Rojas. Con ella vamos a tratar un tema que siempre es de actualidad y que siempre le llega a la inmensa mayoría de la gente, que tiene que ver con la tributación, tiene que ver con los impuestos que todos, de una u otra manera, directa e indirectamente, tenemos que pagar al Estado dominicano. Pueda que una persona física, por las razones que fuere, porque su rol económico dentro de la sociedad no le permite o no es una persona que está oculta en el sentido de que no tiene una compañía, de que no tributa directamente, pero sí indirectamente, no importa dónde esté ubicado en el ámbito económico, indirectamente tributa, porque de una u otra manera tiene que sobrevivir, tiene que comprar productos y esos productos de una u otra manera están afectados por la tributación, pues tienen que pagar este impuesto que se llama, Ramón, el de los bienes industrializados, si compra el café, si compra la cerveza, si compra la botella de ron, si compra el cigarrillo, está tributándole al Estado dominicano. De manera que es un tema que afecta a la totalidad de los ciudadanos. Y sobre esos temas de tanto interés, lo vamos a tratar con una especialista en la materia, como le dijimos, con la doctora Rosy Rojas. Doctora, la verdad que es un placer tenerla aquí con nosotros, principalmente a tratar un tema de tanta relevancia y que a veces nos olvidamos de la importancia que tiene y la forma en que impacta en la sociedad, porque además el Estado dominicano, que brinda servicio a la ciudadanía, que construye carreteras, que construye escuelas, que da servicio de electricidad y otra serie de servicios de seguridad ciudadana, porque tiene que pagar la policía, tiene que pagar la guardia, tiene que pagar los empleados públicos. Todos esos recursos, o la gran mayoría de esos recursos, vienen de lo que el ciudadano le tributa al Estado dominicano. Pero vamos a iniciar con la profesora Rosy Rojas sobre un aspecto ya más vinculado al derecho tributario, y es que nosotros quisiéramos que usted le explique a los amigos televidentes de Principalmente la relación
de ese derecho tributario que ha venido desarrollándose en República Dominicana, ya vamos a decir de cerca de 2 décadas hacia acá, la relación de ese derecho tributario con el derecho administrativo, que también es una rama del derecho que ha tomado un gran auge en los últimos tiempos en nuestro país. ¿Cuál es la relación y cuál es la diferencia que existe entre estas dos ramas del derecho? Gracias por la invitación, un placer para mí compartir con ustedes. Hablar del derecho tributario sin tomar en cuenta el derecho administrativo, estaríamos divorciándonos. O sea, son 2 ramas del derecho distintas, pero que van de la mano. O sea, poder ejecutar todas las disposiciones del derecho tributario debe de ir de la mano con el derecho administrativo. De hecho, los tratadistas suelen, en la parte tributaria, suelen dividir lo que es el derecho tributario sustantivo al derecho tributario administrativo o formal. ¿Por qué? Porque la administración tributaria, que es la encargada de gestionar y administrar los tributos, pertenece al Estado. Y en derecho tributario, el sujeto activo de la tributación también es el Estado. Entonces, estamos ante un Estado que es el dueño de la tributación, el que ejerce su potestad para cobrar los tributos que necesita para el cumplimiento de los servicios públicos y las necesidades sociales. Y tenemos una administración tributaria como parte de ese gran Estado, que es la que lleva el control, la gestión de recaudar. Entonces, esa vinculación de esa administración tributaria con el ciudadano, si bien es cierto, está la mayoría de las veces, en casi todas las legislaciones, establecida a través de las disposiciones tributarias, no es menos cierto que parten del cumplimiento o de la observación de principios del derecho administrativo. Entonces, esa vinculación entre el ciudadano, que es el sujeto pasivo, que es el que va a cumplir las disposiciones tributarias, con ese Estado y el órgano que lo representa para su gestión, está regida por las disposiciones del derecho administrativo. A propósito del derecho tributario, a principios de los 90 nos dotamos de un código tributario que, bueno, uno lo ve y lo veía desde entonces, unos principios, bastante claridad digamos, comparado con los códigos tradicionales que tuvimos y con las mismas leyes. Sería bueno saber de una especialista como usted, ¿cuál es la evaluación de ese código tributario de principios de los 90, ya casi vamos para 30 años, ¿no?, de vigencia de ese código? ¿Y qué significó respecto de cómo las respuestas jurídicas a ese mundo de los tributos y de los impuestos, qué significó ese código tributario y en qué punto estamos, y qué queda de ese código ya tantos años después? El código tributario nuestro, de por sí, ya en 1992, trajo grandísimas novedades en el mundo jurídico. Primero unificó disposiciones que eran leyes especiales. Entonces, en nuestro código tenemos un título 1 que es en esencia el código tributario, porque tiene las disposiciones de las normas y los deberes del contribuyente y el quehacer, ¿verdad?, del derecho tributario en sí. Y luego tiene las leyes especiales, que serían el título 2 de impuesto sobre la renta, título 3 de impuesto del ITEVIS, del ITEVIS, y luego se introduce el tercero de impuesto selectivo, y ya un título 5, que es de impuesto a los activos, que se introduce, no nace en 1992 con el código, sino que se introduce en la reforma del 2005, creo. Sí, desde 2005, y comienza a aplicarse a partir de enero del 2006. El código tributario nuestro, todos conocemos en República Dominicana de las múltiples reformas que se llaman de múltiples reformas tributarias. Pero las reformas tributarias en República Dominicana se han basado principalmente en cambios
de tasas, en ampliar la base de algunos impuestos, o sea, de adaptar figuras tributarias a las necesidades del país o del Estado. Sin embargo, el título 1, que en las legislaciones, en otras legislaciones es lo que se llama el Código Tributario y los demás son leyes especiales, no ha tenido modificación ni adaptación desde ese entonces. Si bien es cierto que en 1992 fue una gran novedad y todavía podemos decir que el Código Tributario tiene aspectos que no eran ni siquiera considerados en otras legislaciones. Recuérdense que en ese entonces no teníamos una ley de sociedades. Por ejemplo, el Código Tributario tiene un concepto de negocio de único dueño que no teníamos y es una adaptación de una situación económica que tiene que ser regularizada o adaptada por la ley. Hoy en día, después de la ley de sociedades, tenemos la IRL o empresas individuales de responsabilidad limitada, pero en 1992 era imposible hablar de eso no existía. El Código Tributario también desde 1992 recoge y reconoce los procesos de reorganización de sociedades, donde se establece una definición de fusiones, escisiones, conjuntos económicos, que son eventos empresariales, no necesariamente tributarios, sino que tienen un impacto tributario, y solamente en la legislación tributaria era que había o existía una definición hasta que surge nuestra ley de sociedades que viene a darle forma a eso desde el punto de vista societario. Y todavía hoy en día esas disposiciones se van adaptando, o sea, y tienen vigencia en el código y funcionan, o sea que todavía tenemos leyes nuevas, novedosas. El Código Tributario no ha perdido vigencia en cuanto a esos conceptos. A pesar de eso, ese título 1 que norma esas relaciones, sí, cuando lo vemos de cara a nuestra Constitución y a nuestra Constitución del 2010 y principios como del debido proceso y eso, sí comienza a ver que hay que irla adaptando. Luego surge la ley de procedimiento administrativo y bueno, comienzan a ver que hay que revisar plazos. Por ejemplo, el Código Tributario establece el recurso de reconsideración, pero el recurso de reconsideración, conforme el Código Tributario, solamente está orientado a recurrir las estimaciones de oficio, o sea, la determinación de obligaciones tributarias. Sin embargo, la ley de procedimiento administrativo sí establece que todos los actos administrativos son recurribles. Entonces, otras legislaciones han ido adaptando, dándole algunas formas al Código Tributario y que no ha sido revisado de manera formal en ese título 1, que sí debería, vamos a decir, que es algo que el Estado debería retomar para irlo adaptando a esas legislaciones, que sí son importantes, que preservan muchas garantías de los ciudadanos y que deberían ser también recogidas en esta disposición para evitar situaciones de conflicto o de confusión incluso, no necesariamente de arbitrariedad, porque la Administración Tributaria ha ido reconociendo esas otras legislaciones para dar apoyo al cumplimiento del Código Tributario. Ahí se refleja, nuevamente esa relación, esa especie de matrimonio entre el derecho tributario y el administrativo, claro, porque usted hace referencia a la ley de procedimiento administrativo que ha venido entonces a llenar esos vacíos o a completar el cumplimiento de estándares de debido proceso, etc. Sí. A propósito de los cambios normativos que se han producido a partir del 1992 hasta la fecha y el impacto que esto ha tenido en el Código Tributario, particularmente con la ley de sociedades, si separamos las personas físicas de las personas jurídicas o bajo qué tipo de clasificación podríamos englobar los principales tributos, impuestos que existen ahora mismo en la legislación dominicana como obligaciones tributarias, digamos, si podríamos hacer 2 o 3 grandes grupos o poder señalar cuáles aplican a las personas físicas, cuáles aplican a las personas jurídicas, porque la verdad es que cuando se habla de tributar, las personas pueden entender con mucha facilidad de qué se trata un ITEVIS o un impuesto sobre la renta,
ya más recientemente hubo una modificación de cómo se calcula el impuesto a la propiedad inmobiliaria, o podemos hablar del impuesto sobre los activos. Entonces ya llega un momento donde se excede a los impuestos, los impuestos cotidianos, digamos, que son los que pagamos con mucha frecuencia, y nos vamos a un plano donde hay un mayor tecnicismo, donde hay que calcular los periodos en que estos impuestos deben ser declarados o pagados, y muchas veces esto confunde a las personas. Entonces, si podríamos, así ahora en principio, a grosso modo, plasmarlos en grandes grupos, ¿cómo podríamos dividir estos impuestos? Lo principal es que inicialmente debemos reconocer que cuando se crean figuras impositivas, se crean sobre 3 supuestos económicos. O sea, las figuras impositivas van orientadas a gravar o el patrimonio, o el ingreso, o el consumo. Entonces, todas las figuras que se crean, primero tenemos que encasillarla en uno de estos 3 renglones. O tú grabas el ingreso o la renta, o grabas el consumo, donde ahí podemos tener el ITEVIS, como todo el mundo lo conoce, o los impuestos selectivos, o grabamos el patrimonio. En los impuestos patrimoniales, ahí entra el IPI, que habíamos mencionado, entran incluso hasta el impuesto que se paga sobre el capital de las compañías, en esos impuestos patrimoniales. El impuesto de los vehículos, que entonces, por lo regular, los impuestos patrimoniales son los que impactan más a las personas físicas, aunque algunos sí también tienen impacto en las personas jurídicas. Entonces, una vez que uno tiene estos 3 grandes eventos, entonces a partir de ahí comienza a encasillar las figuras impositivas. Entonces uno comienza a ver, o tiene que ver el quehacer, la actividad económica, la gestión, porque sobre esa gestión o la actividad económica se aplican o recaen esas figuras impositivas, porque son lo que dan lugar a lo que en tributación se llama el hecho generador de la obligación tributaria, que es ese evento, ese acontecimiento que debe de estar establecido en la ley, y es el que da lugar a que nazca un deber o una obligación de tributar. No necesariamente de pagar, pero sí de cumplir con alguna disposición tributaria. Entonces, así las cosas, en el caso nuestro, en República Dominicana, las personas físicas tienen la obligación de pagar impuestos sobre la renta, tienen la obligación de renta, pero el código establece que cuando las personas sus rentas están totalmente sujetas a retención, es decir, que existe alguna disposición que dice que cuando tú generes esa renta, alguien va a tomar el porcentaje que corresponde, entonces te exime, te excluye de esa obligación de tributar. Por eso vemos que los empleados no declaran impuestos sobre la renta. No lo declaran porque la ley los ha eximido de esa obligación. Porque cuando tú eres empleado, si tu ingreso, si tu salario está dentro de los rangos que paga impuestos sobre la renta, tu empleador retiene el importe que corresponde y lo deposita o lo ingresa a la hacienda pública o a las arcas del Estado o al fisco, como lo quieran llamar. Entonces, ese dinero, entonces, el empleado no es que no paga renta, sí paga renta. De hecho, es quizás el ingreso más seguro que tiene el Estado desde el punto de vista de ese impuesto de renta, porque es el que está retenido directamente por el empleador y lo paga. Entonces, el empleado está exento de esa obligación y se traslada la obligación al empleador, que se convierte en un agente de retención. El agente de retención es ese que retiene, capta, cumple con ese rol del Estado de captar el ingreso y llevarlo al fisco. Que en este caso las retenciones se pagan el día 10 del mes siguiente. Entonces, en principio las personas físicas tenemos esa obligación del impuesto sobre la renta. Pero adicional a eso, atendiendo al patrimonio que podamos tener, podríamos pagar IPI, que es el impuesto al patrimonio inmobiliario, si tenemos inmuebles que superen la exención que tiene la ley, que aunque la ley dice que es 6.5 millones, ya por indexación de la inflación andamos cerca de los 8 millones. O sea, que quien tenga inmuebles en 7 millones y pico, estaría exento y no paga. Pero aún pagara, te comienza a calcular a partir
a contar a partir de esa exención. Es decir, si la exención actualmente no me sé el porcentaje, el número exacto, pero anda a 7 millones y pico, y tu inmueble es de 10 millones, tú comienzas a pagar la tasa del 1% a partir de esos 7 y pico de exención. O sea que solamente tendrías grabado 2 millones y algo. La base imponible serían los 2 millones adicionales. Exactamente, porque tú comienzas a contar a partir de sobrepasar la exención. Tenemos el impuesto a los vehículos, que sí lo pagan tanto las personas físicas como las personas jurídicas, que es el ITEVIS que se paga en la importación de estos vehículos, pero también el marbete o la placa, como la gente llama, que se paga anualmente. Aparte de esto, las personas físicas pagan obviamente el impuesto al consumo. El impuesto al consumo, que es el ITEVIS que tenemos, y de manera indirecta el selectivo. Las personas que consumen cigarrillos, en el combustible también pagamos un impuesto selectivo y en las bebidas alcohólicas. Tenemos el seguro de vida, también está grabado con impuesto selectivo, aunque no todo el mundo tiene seguro de vida, pero también lo pagamos las personas físicas. Esas serían realmente como las imposiciones o los impuestos a que están sujetos las personas físicas, y las personas jurídicas al igualmente pagan renta con una tasa diferenciada a la de las personas físicas, pagan el ITEVIS y todos los selectivos. En lugar de pagar IPI o el impuesto al patrimonio, pagan un impuesto a los activos. El impuesto a los activos tiene una particularidad, y es que, si bien es cierto, es un impuesto patrimonial por definición, su comportamiento es como un impuesto mínimo al impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque tú solamente lo pagas si no pagas renta o pagas menos que lo que liquida el impuesto a los activos. Entonces, es un impuesto patrimonial porque grava el patrimonio de las personas jurídicas, pero su comportamiento es como un impuesto mínimo a la renta, al impuesto sobre la renta. Y también graban el tema de los vehículos, graban los que tienen la posesión de los vehículos, el tema de los marbetes, que es para la circulación, es un impuesto a la circulación del vehículo. Y de los impuestos, esos son los impuestos patrimoniales. Había mencionado el impuesto al capital de las empresas, que es un impuesto patrimonial, está calificado como un impuesto patrimonial. Entonces ahí dividimos las 3 manifestaciones económicas en cada tipo de persona. Pero como dije, está orientada más a la actividad económica que en sí al tipo de persona. Ahora, lo que puede diferenciar bastante al tipo de persona es la forma de calcular el impuesto. Porque en el caso del impuesto sobre la renta, las personas físicas tienen una escala para la aplicación de la tasa. Entonces tienen una exención contributiva, que es lo que el Estado entiende es lo mínimo con lo que tú puedes subsistir, y entonces te exime de un primer tramo y luego te va aplicando tasas escalonadas. En el caso de las personas jurídicas es una tasa fija única y no tiene tramo exento. Dori, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa, y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia de la profesora Rosy Rojas. Bueno, Rosy, los impuestos no son de nada gracioso, Sin embargo, cuando se habla de presión tributaria a nivel global, y sobre todo en América Latina, se habla de que República Dominicana tiene una de las presiones tributarias más bajas del continente. Creo que superada en cuanto a ese grado por Guatemala y Haití.
pero después todos los países de América Latina tienen, creo que la presión tributaria de República Dominicana hoy día está en un 14% del PIB. Pero sin embargo, uno se va a otros países latinoamericanos, como el caso de Chile, y la presión tributaria chilena está por encima del 35%. Y otros países como Colombia están en 20, 22, 25%. Sin embargo, la de nosotros apenas llega a un 14% y sin embargo todos, casi sin excepción, nos resistimos a que sea aumentada esa presión tributaria. Cuando se habla de reforma fiscal, se arma un alboroto terrible. Y básicamente lo que más se resisten a que se aumenten los impuestos son los que más tienen. Yo me leí una obra, no hace tanto, de un economista francés que se llama Thomas Piketty, que se llama El Capital del siglo XXI, donde él habla del asunto de la fiscalidad. Él hace un análisis del sistema capitalista y sobre todo él se basa en el asunto tributario, en los tributos desde, vamos a hablar del año 1600 hasta nuestros días, y toma como ejemplo obviamente esos grandes países capitalistas desarrollados como el caso de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y habla que precisamente una de los factores que influyen en el asunto de la desigualdad en la posesión de la riqueza tiene que ver con el asunto de la fiscalidad y de la presión tributaria. Es decir, que mientras menos posibilidades de retener, de tributar que tengan los estados, menos posibilidades tienen de hacer una distribución más equitativa de las riquezas. Entonces, ante esa situación, estamos frente a una persona que conoce de derecho tributario. ¿Piensa tú, Rosy, que la República Dominicana debe abocarse seriamente a hacer un estudio profundo de su actual código tributario y abocarse a una reforma fiscal profunda que pueda poner a nuestro país en condiciones, y sobre todo al Estado Dominicano, de ser mucho más eficiente, para poder incluso responder a las grandes deudas pendientes que tiene el Estado Dominicano con la sociedad? Sí, la respuesta es sí. Nosotros tenemos como país, primero, el temor que usted muy claro menciona de que no hablen de reforma tributaria, porque desgraciadamente hemos acostumbrado a los contribuyentes y ciudadanos de que las reformas tributarias son alzar tasas o ampliar tasas, donde salen, me sale más caro, porque no solamente que el empresario va a pagar una tasa más alta, ese empresario que paga una tasa más alta traslada esa tasa más alta al producto que vende o que ofrece. En conclusión, el ciudadano común es el que termina, ¿verdad?, más, quizás en la mayoría de las veces, más impactado. Ahora bien, dicen los tratadistas, y de hecho es una frase lapidaria de los que estudian administración tributaria, que un sistema tributario vale lo que vale su administración tributaria. Entonces, una reforma tributaria no necesariamente deben ser las tasas, debemos revisar la actuación de la administración, o sea, esas facultades que se le dan a la administración para ser efectiva, pero también debemos revisar las figuras impositivas que tenemos. Esas figuras impositivas pueden aportar más. ¿Qué debemos aportar? No necesariamente diciendo que vamos a llevar el ITEVIS a una tasa tal o que vamos a grabar el azúcar, el café o el pan. Porque hay productos que de hecho, o sea, si a cualquier ciudadano le dicen vamos a grabar la educación con el ITEVIS o vamos a grabar la salud con el ITEVIS,
se escandaliza porque creo que ninguno lo podemos soportar, porque tampoco es un servicio que el Estado nos brinde de manera óptima. Entonces, para poder hacer esto, tenemos que revisar el sistema tributario. Y el sistema tributario requiere revisar las figuras impositivas y también la administración tributaria, o sea, esas facultades que tiene la administración y ese quehacer que tiene a cargo la administración que le permita ser más efectiva y más eficiente. Detrás de todo esto hay un problema, digamos, de cultura tributaria. Y bueno, cuando yo me inicié en el ejercicio de la profesión, que mi contacto con la administración era tal vez comprar unos sellos o hacer alguna operación de pago de unos impuestos o de transferencia inmobiliaria, la administración de impuestos ni siquiera estaba habilitada para que uno pudiera entrar y pagar unos sellos o pagar unos impuestos. Luego hubo una gran, ha sucedido una transformación de la administración tributaria, de sus locales, de la calidad del servicio, eso hay que reconocerlo, de la profesionalización de sus integrantes, y eso es parte también de la cultura tributaria. Pero siempre queda pendiente también esa otra de la efectividad que usted mencionaba. ¿Cuáles son las consecuencias para aquellos que no pagan los impuestos? Porque le tenemos mucho miedo a la administración tributaria, pero sería bueno recordar al público principalmente cuáles son las consecuencias. Sí, la administración tributaria tiene unas facultades. Paradójicamente, en nuestra legislación no tiene de manera precisa ese quehacer que es lógico y es la base de la administración tributaria, que es esa facultad de recaudación. No la tiene de manera expresa, tiene unas facultades como son una facultad normativa, una facultad de determinación, una facultad de fiscalización y hay una sancionadora, que es a donde vamos, la facultad sancionadora. Sin embargo, la de recaudación no la tiene. No obstante, aunque no lo diga de manera expresa, sí queda, vamos a decir de soslayo, queda demasiado clara a lo largo de la legislación de que se puede cobrar. Para poder cobrar, que es el objeto de la administración, tiene que dotar de esas otras facultades que la apoyan. El de determinarte la obligación si no la cumples, o sea, si tú no quieres hacer ese ejercicio de cumplimiento voluntario, la administración tiene la facultad de determinarte ese incumplimiento, que es la determinación, el proceso de determinación de oficio, cuando lo hace la administración. Entonces, en eso, cuando ya se te determina, la administración está haciendo su función, su rol de determinación, y a la vez la faculta a sancionar ese incumplimiento. Entonces, las sanciones están claramente establecidas en el código. Hay unas sanciones, lo que se llaman faltas tributarias, hay sanciones que son administrativas, como que todas son pecuniarias. Multas, los recargos, los que todo el mundo conoce, que es un 4% un primer mes, y un 10% el primer mes y luego un 4%, de manera indefinida, que es bastante oneroso, y tiene los intereses. Pero los intereses, que es algo que quizá los abogados debemos aprender, los intereses no son una penalidad. Los intereses son un ajuste económico del dinero en el tiempo. Y entonces la gente lo ve como que aparte tengo dos penalidades. No, tenemos un recargo, que es la penalidad, y los intereses, que es el ajuste. Pero adicional a esto, en caso de que esas sanciones, o sea, de que la falta pase de ser administrativa, la ley prevé cuando ya eso puede convertirse en un delito y pasa a la acción penal y las tipifica. Entonces tipifica la defraudación, que es una evasión agravada porque requiere el dolo, tiene el comercio clandestino, tiene el contrabando. Entonces eso ya tipifica eso y lo traspasa a la acción penal, lo pasa al ámbito de las leyes penales, pero quedan tipificadas en el Código Tributario y
le pasa la pelota a la legislación penal. O sea que en esencia tenemos unas sanciones administrativas que se aplican en el ámbito de la administración y el resto son aplicaciones ya de los tribunales penales. Doctora, hay un temita que va dirigido al impuesto selectivo y es el rol que tienen los impuestos más allá de esa función de establecer cargas más o menos iguales entre todos los ciudadanos para poder cumplir con el cometido del Estado. Hay otro rol que tiene el impuesto y es el de fomentar o el de disminuir el consumo, el uso o el ofrecimiento de ciertos productos o servicios. Y ahí podemos hablar de un aumento del impuesto al tabaco, por ejemplo, cuando el Estado entiende que hay un alto consumo, que quiere disminuir el mercado, que afecta a la salud. Lo mismo con las bebidas alcohólicas. Sin embargo, hay exención impositiva cuando hay una serie de productos más allá de los de la canasta básica o de los que deben de tener, estar al acceso de todos los ciudadanos, incluso de menos recursos, y se fomenta el consumo o el acceso a esos productos y servicios con la disminución o supresión de cualquier carga impositiva. Este rol del impuesto, del tributo, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo se ha utilizado en la República Dominicana? ¿Cuál es quizás el panorama de la región con respecto al aumento o disminución de los tributos según la calificación que el Estado le dé a ese tipo de servicio o producto al que está gravando o desgravando? Tenemos que ver que el gravamen a ciertos productos como el alcohol y el tabaco se gravan con impuestos específicos. Los impuestos específicos son justamente eso, o sea, es el consumo sobre bienes específicos que pueden considerarse superfluos o suntuosos, o que el Estado, como bien dices, tiene un interés particular. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a decir, la tributación trata de incidir, pero no es un aspecto tributario, o sea, no es un tema de decisión tributaria? El que tú consumas más alcohol o menos alcohol, más o menos cigarrillo, es un aporte de la tributación, el control. Pero el que tiene esa adicción a esto, o ese placer, como lo quieran poner, no se limita porque le pongan más o menos impuestos. Eso es un tema del mercado. Entonces muchas veces le queremos cargar a los impuestos situaciones que no son estrictamente tributarias, aunque tengan una injerencia o impacto tributario. Entonces, definir esas figuras o exceptuar otras siempre es una política de Estado que escapa a lo que es la administración tributaria. O sea, la administración tiene el deber de gestionar y de administrar esos tributos, pero decidir qué figuras, qué yo quiero impactar o qué yo quiero beneficiar, no es una decisión de administración tributaria, es una decisión de Estado, es una decisión de país, aunque la administración tributaria en una buena aplicación de un sistema tributario tenga una incidencia, porque es esa entidad quien va a viabilizar el que se cumpla esa decisión de Estado. O sea, el Estado puede definir desde el punto de vista fiscal gravar figuras que sean inviables. Entonces ahí interviene la administración tributaria. Pero permítame preguntarle algo a forma de aclaración. Entonces no necesariamente el impacto que tenga el gravamen que se le imponga a un determinado producto o servicio va a influir en su mayor o menor consumo, cuando hablamos de imponer gravámenes. Yo puedo desincentivar, sí tiene un impacto, pero no me atrevería a decir que sea lo definitivo. O sea, no me parece que sea definitivo el impuesto, aunque no impacte, porque obviamente, por ejemplo, en los impuestos específicos, el impuesto está a cargo de los fabricantes o del importador del producto. Y ellos tienen una incidencia porque van a subir costos, porque como había dicho, lo trasladan al producto final que va a ser consumido. Ahora, vuelvo y digo, ¿cuántas veces se han aumentado las tasas aquí a los cigarrillos? Quizás las bebidas alcohólicas y los cigarrillos sean los primeros bienes a subirle tasas por el tipo de producto que es. ¿Ha disminuido eso el consumo? ¿Podríamos tener un estudio? Los estudios que es conocido
sí van referidos a que la mayoría de lo que le impacta para la disminución del consumo está orientado a la no regularización, al contrabando, a tener otras figuras y no necesariamente a la tasa. Claro, si tú me hablas de contrabando, es un delito tributario. O sea, como te digo, tiene un impacto tributario. Pero no es el que yo te suba una tasa o no. Lo que sí puede es fijar no permitir quizás el crecimiento, pero inducir a que no se consuma, a que tenga un merme el consumo, no necesariamente es tributario. Aunque sí el Estado quiera incidir a través de los tributos a que esos productos no se proliferen. O sea, pues no es lo mismo no tener ninguna tasa a que yo te lo grabe. O sea, si fueran gratis consumir cigarrillos y bebidas alcohólicas, bueno, vamos a hacerle fiesta. Pero no es eso, o sea, fíjate que tiene un impacto, pero no es lo decisivo, es lo que quiero decir. O sea, yo no digo que no impacte, pero no me parece que el punto neurálgico para definir el consumo, mayor o menor, sea el impuesto. Ahí me surge entonces una tercera inquietud, y es si disminuir o eliminar las tasas, impuestos, constituiría o se comportaría de la misma manera. A ver, me explico. Por ejemplo, una gran preocupación que yo tengo es que nosotros somos un país que vive en gran medida del turismo. Nosotros estamos tratando de recibir 10 millones, la meta son 10 millones de turistas al año. Estamos recibiendo alrededor de 6 millones de turistas al año. Pero tenemos una de las tasas más altas, uno de los impuestos más altos para la compra de boletos aéreos, sea para entrar o salir del país. Entonces, si es una política de Estado, aunque no sea una decisión de la administración tributaria, entonces me gustaría, no sé, quizás en un ejercicio en alguna discusión posterior, en algún estudio posterior, verificar si el comportamiento sería igual, si sería decisivo disminuir esa tasa que tiene aplicada el pasaje aéreo hacia o desde la República Dominicana, para entonces implementar una política de Estado direccionada hacia el logro de los 10 millones de turistas. Claro, debería hacerse el estudio. Ahora, sí debemos tomar en cuenta que ese ingreso que dejaría de percibir el Estado está supuesto a aplicarse a algo. En la medida en que el Estado deje de tener ingreso, tendrá que buscar ese dinero por otro lado, porque lo necesita. Y nosotros somos un Estado que todavía aún necesita muchos recursos. Entonces, si cada vez que se crea el Estado una exención a algo, a cualquier cosa, es un ingreso que deja de percibir, y obviamente tenemos que decidir como Estado. O no mejoro, o no doy un servicio que requiere el país, o gravo. O sea, es una ponderación de Estado. Sin embargo, también debemos considerar que es el control de las exenciones. Podemos exceptuar, podemos crear exenciones. Ahora, ¿cuánto nos cuesta como Estado esas exenciones? Muchas veces, damos exenciones, se crean figuras impositivas donde se exceptúa de algo, se exceptúan de impuestos y decimos, bueno, porque esto va a generar tantos empleos indirectos, va a generar un know-how que viene de una multinacional, cualquier cosa así. Ahora, medimos eso, realmente se generaron esos empleos indirectos, realmente tenemos una transferencia de tecnología aprovechable como país. Eso realmente hoy en día, que yo conozca, no se mide. Entonces, la efectividad de las medidas es algo a lo que deberíamos abocarnos a medir y sobre eso entonces poder tomar decisiones, pero decisiones ya con números, decisiones documentadas y que puedan realmente responder esas preguntas. O sea, ¿vale la pena grabar tan alto los tickets aéreos? Bueno, vamos a ver si efectivamente ese turismo, porque hoy en día tenemos un número de turistas que llegan. Ahora, ese turismo que llega a un hotel todo incluido, ¿cuánto nos representa para el Estado? O sea, ¿hay realmente un consumo aparte de las tarifas del hotel? Entonces, esas evaluaciones son cosas que deberíamos abocarnos como país para poder tomar unas decisiones correctas sobre las figuras impositivas, y es a eso cuando me refería cuando me preguntaban de la reforma fiscal. O sea, no es elevar tasas, es un análisis real de nuestro sistema tributario, la eficacia de cada una de esas figuras y decidir sobre esto lo que queremos como país. Bien, decía Ramón en la introducción a la pregunta que te hacía que ciertamente cuando él comenzó su ejercicio como abogado, las agencias tributarias del país
estaban en una situación, si se quiere, de atraso, de precariedad. Hay que reconocer que a partir del año 1996, y sobre todo hay que hacerle un reconocimiento muy especial al licenciado Juan Hernández, que revolucionó la agencia tributaria del país, es decir, la DGI, Impuestos Internos. Bueno, antes se llamaba Rentas Internas, y con la gestión de Juan Hernández es que se le llama Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, revolucionó todo ese asunto, incluso en tal sentido que con las mismas tasas impositivas, la recaudación fiscal se disparó en más de un 100%. Eso es un reconocimiento que hacerle al licenciado Juan Hernández, que realmente revolucionó esa agencia del Estado. Sin embargo, todavía se habla de evasión fiscal en República Dominicana. Y sobre todo, hay una evasión fiscal que luce imperceptible y que tiene que ver con los bienes industrializados, el impuesto selectivo al consumo y el mejor conocido con el nombre del ITEVIS, que una inmensidad de negocios evaden entre un 50 y un 70% el ITEVIS en República Dominicana. El ITEVIS que paga el consumidor religiosamente, pero que se pierde de una u otra manera. Yo sé que se han hecho ingentes esfuerzos por parte de la agencia tributaria, pero ¿a qué se debe que todavía no se haya podido efectivizar el cobro del ITEVIS y sobre todo un impuesto que afecta de manera directa al gran consumidor de República Dominicana? ¿Cuáles son las razones que todavía no han podido precisarse para que impuestos internos sea mucho más efectivo en términos de la aplicación y sobre todo del cobro del ITEVIS? Pueden existir varios factores, pero hay un factor primero que es determinante. Por ejemplo, la DGI creó desde 2005, comenzó a instalar lo que es el sistema de facturación, que es el control de esas actividades. Primero nació la norma de retención cuando pagas con tarjetas de crédito y débito, luego vino el tema de los comprobantes fiscales y estos en principio controlan las ventas entre contribuyentes, aunque tengan una incidencia en el consumidor final, pero básicamente los comprobantes fiscales están orientados al control de las ventas entre contribuyentes, quiere decir, entre aquellos que declaran impuestos sobre la renta e ITEVIS. Luego se implementaron las impresoras fiscales, que viene a controlar la venta al retail o la venta al consumidor final. Ahora, el último eslabón de ese sistema de facturación que está implementado en otros países es la facturación electrónica. En la facturación electrónica es que todas las transacciones que vamos a realizar se generen de manera electrónica y se notifiquen de manera electrónica en línea a la administración tributaria. A ese paso no hemos llegado. Eso es un paso mucho más amplio, pero debíamos agotar todos estos otros pasos que efectivamente ha ido dando la administración. O sea que nos queda esa tarea. Pero adicional de eso, que es un tema de eficiencia de la administración, en este caso de la DGI, que controla los impuestos internos, debemos recordar que en el caso del ITEVIS hay una parte que es cobrada por las aduanas, que es el ITEVIS en la importación de los productos. Entonces, al no ser ese impuesto, que sí es, vamos a decir, recaudado o contabilizado como de la DGI y no es cobrado por ella, escapa a la DGI el control de ese ITEVIS en las aduanas. Y entonces, mientras todavía en República Dominicana hablemos de contrabando, hablemos de furgones que traen de contrabando tal cosa, ¿no?, vamos a hablar de evasión, porque hay una cuota que escapa. O sea, aún tengamos facturación electrónica, que es, vamos a decir, es lo máximo en sistema de control actual, hay una parte del cuento de la línea de producción que no tenemos controlada. Entonces,
adicional de implementar esos mecanismos más eficientes dentro de la DGI, deberíamos abocarnos también como país a lograr esa conexión a priori con las aduanas. Porque si bien es cierto, la DGI tiene el intercambio de información de las aduanas si lo pide, o sea, porque es cierto y hay unos acuerdos firmados, y sí tiene ese intercambio de información, pero es posterior para fines de su proceso de fiscalización. Entonces, si eventualmente pudiera controlarse esa importación o ese pedazo del nacimiento de un bien cuando llega, que genera ese impuesto, entonces pudiéramos tener otros mecanismos de control de evasión. Bien, Rosy, vamos a aprovechar para hacer una última pausa y en el próximo segmento seguiremos tratando este y otros temas de interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Seguimos, amigos, principalmente ya en esta parte final con la doctora Rosy Rojas. Bien, Rosy, indudablemente que se nota la experiencia y el manejo que tú tienes en esta materia y sobre todo, aparte de tu formación profesional, hay un refrán que dice que la práctica es la madre de todo el conocimiento y ahí se queda reflejado todo el tiempo que tú trabajaste en impuestos internos, sí. Indudablemente. A veces por más que uno teorice, por más libros, por más páginas a la izquierda que uno tire, pero si no tiene la vivencia. Sin embargo, la práctica, la vivencia es la madre de todo conocimiento. Antes de que nos adentremos y que Ramón y Francisco te pregunten, aquí siempre emplazamos a las personas que vienen y sobre todo cuando lo hacen muy bien, siempre lo emplazamos que vuelvan en una próxima ocasión, de manera que te anticipamos que tú quedas formalmente emplazada para una próxima oportunidad visitarnos aquí y tener, porque este es un tema muy interesante, un tema que siempre es actual, porque el pago de los impuestos va a ser permanente y de por vida, no importa la sociedad, porque hasta en las sociedades socialistas, donde está el socialista, también se paga impuesto. De manera que el impuesto es la sobrevivencia misma del Estado, para el Estado poder dar esos servicios. Yo quería así aprovechar estos minutos que nos quedan hay una figura o una modalidad que es el llamado PST, Procedimiento Simplificado de Tributación, que tengo entendido que es para facilitar precisamente la declaración de pequeñas empresas o proveedores de servicios. Me gustaría brevemente escuchar la explicación del concepto y cómo ha ido funcionando ese programa simplificado de tributación.
El PCT surge como una necesidad para esos pequeños. O sea, en todas las administraciones tributarias hay un sector que es difícil de llevar a cumplir todas las rigurosidades que imponen las disposiciones tributarias y se busca facilitarle el cumplimiento. Entonces, el PCT nace en unas disposiciones de las reformas que hemos tenido en las leyes, nace con una disposición para pequeños contribuyentes en el impuesto sobre la renta y para simplificar el ITEVIS. Entonces, surge un decreto en el 2008 y con este decreto se crean dos modalidades del PCT. Una para los comercios, que en esencia está dirigida para lo que los llamamos los colmadones o los grandes comercios, donde te ponen a tributar, o sea, te evalúan, te liquidan el impuesto y te determinan la obligación basándose en una renta presunta que es de tus compras. O sea, la DGI presume tu renta a través de tu consumo. Como eso es algo que ella tiene por los proveedores, entonces, está bien, no declares. Yo presumo que por el nivel de compras que tú haces, esa es la renta que te tocaría declarar y el ITEVIS que te tocaría liquidar. Entonces ella te prepara la declaración y tú solamente la tienes que aceptar. Esa es una modalidad, que es el PCT de compras. También tiene el otro, que es el PCT de ingresos, donde aquí ya no es a los comercios, sino hacia los profesionales liberales o aquellos negocios que están totalmente exentos o mayormente exentos de impuestos, como salones de belleza, cosas así que no pagan ITEVIS, que están exentos de ITEVIS, perdón, no de renta. Entonces, en el caso de nosotros, los profesionales liberales, por ejemplo, los abogados, arquitectos, ingenieros, médicos, que sí deben declarar impuestos sobre la renta, pero en caso de que generaran una actividad grabada con el ITEVIS, estaría totalmente sujeta a retención. Deberían acogerse a esta modalidad, sería lo ideal para ellos, porque tú solamente no tienes que justificar gastos, sino, por ende, no tienes que llevar contabilidad organizada. La ley te presume que el 40% de tus ingresos es el gasto que tú incurres. Entonces dice, tienes una exención contributiva que te da la ley, que son alrededor de los primeros 400,000 pesos. Esa es, como dijimos inicialmente, el mínimo con lo que tú vas a subsistir. Pero por tu actividad profesional, adicional a esa parte exenta, el 40% de tus ingresos es tu gasto y no me vas a tributar. Y entonces me vas a tributar por el resto. Pero adicionalmente, luego fue incorporada la deducción de los gastos educativos y te dice, aparte de que te considero los gastos, aparte de que te considero la exención contributiva, te permito que te deduzcas los gastos en que has incurrido en la educación, tanto tuya como de tus hijos o de las personas de tus dependientes, los gastos en la matriculación, en la escolaridad, porque no incluye los útiles escolares. Entonces tú te vas deduciendo eso y pagas por la diferencia. Considerando esta diferencia solamente los honorarios, porque si son salarios no se incluyen ahí porque ya han sido sujetos a retención. Por eso esa es la modalidad más fácil, porque tú solamente tienes que decir, me gané tanto. No tienes que llevar una contabilidad organizada y te hacen todas las deducciones, o sea, se presume. Por eso el procedimiento simplificado de tributación o el PCT es un régimen especial, un régimen especial presunto. O sea, se presume la renta, la rentabilidad del contribuyente a través de unos supuestos basados en hechos reales, o las compras o los ingresos. Entonces tú presentas una sola declaración. ¿Cuáles son los beneficios? Aparte de que no tienes que cumplir con la obligación de remitir las informaciones, que son los formularios 606, 607, que a la gente le cuesta mensualmente hacerlos, tiene un costo, no pagas anticipos, o sea, te eximen del pago de anticipos, que ya eso es una ventaja, y automáticamente cuando tú declaras el importe a pagar te lo dividen en 2 cuotas, o sea que tienes técnicamente un acuerdo de pago de facto. Entonces te lo dejan pagar en 2 cuotas y no tienes que erogar la totalidad del impuesto en una sola vez. Sin embargo, debo aclarar que esta modalidad, este procedimiento está en proceso de revisión ante la DGI para hacerle mejoras, como ha anunciado su director general, y realmente no tengo conocimiento de cómo va a quedar, pero sí es una buena ventaja.
Doctora, en este último minuto que nos queda, me gustaría preguntarle, volviendo al inicio, a la primera pregunta del doctor Jiménez, sobre la relación que hay entre el derecho administrativo y el derecho tributario. Definitivamente la promulgación de las leyes 1307 de transición a la jurisdicción contenciosa administrativa o del Tribunal Superior Administrativo y la 107.13 que regula los derechos de las personas frente a la administración pública y los procedimientos administrativos, tuvieron un impacto y tienen un impacto en los procedimientos que se llevan por ante las administraciones tributarias, la administración tributaria. Y en ese sentido me gustaría preguntarle, hasta el año 2013, en materia de servicio civil, como se le llamaba, función pública, y en materia tributaria, los recursos por ante la administración eran obligatorios para poder acceder a la vía judicial. Esas eran las únicas dos excepciones que establecía la ley 1307, luego todas las demás materias administrativas podían ir directamente, pues los recursos eran optativos. Con la promulgación de la ley 107.13 que establece que todos los recursos en materia administrativa siempre son, sin establecer excepciones, con carácter optativo y no preceptivo, ¿considera usted que esto impacta también en la administración tributaria, en el derecho tributario, y por ende los recursos siempre van a ser optativos, o sigue manteniéndose la excepción que mantenía la ley 1307? No, ya la ley quita esa excepción y sí son optativos, tú puedes ir directamente ante los tribunales, de hecho sí se está haciendo, sí hay personas que han recurrido de manera directa ante los tribunales y los tribunales así lo han reconocido. O sea, no, ya ha traído un cambio en el quehacer, no solamente administrativo, sino judicial del quehacer tributario, es una novedad. Siempre será posible recurrir administrativamente en reconsideración ante la administración tributaria y queda de parte del contribuyente o ciudadano evaluar y ponderar si es mejor una vía u otra, porque debemos reconocer que la ley prevé, la ley tributaria, que mientras tengamos un recurso en reconsideración, conociendo en sede administrativa, se suspenden las acciones de cobro de los impuestos. Solamente en este periodo, lo que quiere decir que cuando voy directamente al tribunal tengo el riesgo de que se prosiga cobrando un impuesto. Entonces es algo que se debe ponderar y optar, que también se pueden optar porque la ley prevé que tú puedes interponer garantías, pero eso es facultativo a aceptar por la administración tributaria. O sea que todo eso debe ponderarse. Bien, profesora, la verdad que para nosotros ha sido un gran placer contar con su presencia y como le dijimos, usted quedará emplazada a que nueva vez nos acompañe aquí en una próxima oportunidad principalmente. Gracias.